Pues para empezar, me gustaría como que te presentaras un poquito. Yo conozco tu trayectoria, pero pues para las demás personas que vean la entrevista. Bueno, ya estamos grabando. Entonces, Arita, gracias por tu invitación, gracias por interesarte en mí como actor o como personaje invitado. Yo tengo 57 años, por supuesto, pertenezco a una generación de actores que viene desde el comienzo, casi desde el inicio de la historia de la televisión en Colombia. Digamos que soy actor desde los 11 años, he venido desarrollando mi profesión de una manera como multidisciplinaria. Entonces, a la vez que soy actor, me he formado para dirigir, para producir, para enseñar y he tratado de mantenerme al día en lo que tiene que ver con la profesión. Y bueno, he hecho muchos trabajos, no tengo la lista ahora en la cabeza, pero llevo algunos años trabajando con plataformas, he trabajado con Netflix, he trabajado con eh, Telecolombia, está escrita una plataforma, Fox Telecolombia, a Fox. He trabajado con Dynamo, que son productores de películas, con Caracol, con RCN, y he tratado de mantenerme en este medio, pero además, como no es tan fácil, ahora mismo tengo una academia que se llama Cielos Abiertos, entonces hacemos formación integral de talentos, descubrimos talentos y hay otros talentos que nosotros formamos. Ahora sí, pregúntame lo que tú quieras. No, pues muchísimas gracias. Muy impresionante tu trayectoria, realmente te escucho porque eres una persona que admiro mucho como persona y como actor. Pero pues Wow, gracias. me gustaría saber más o menos tú cómo empiezas a preparar un papel, o sea, cómo haces para encarnar a un personaje, cuál es la preparación previa o cómo es. Bueno, te voy a decir cuál es mi manera, porque hay otras que, por ejemplo, algún director me lo decía, que a veces los actores, como está dado que hoy por hoy se hace un casting o un videocasting, a veces como actores nos esforzamos mucho para sacar ese casting, o mejor para conseguir ese papel. Pero los directores a veces se frustran porque los esfuerzos llegan hasta ahí. O sea, yo conseguí ya mi papel, pero no pasa nada de ahí en adelante. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me apoyo mucho, primero en tratar de entender la historia, el contexto de la historia, quién es el personaje, pero la información que me falta trato de obtenerla del director, trato de obtenerla del guionista, trato de contextualizarme un poco con la historia, sea una novela, una serie o algo, porque a veces podemos equivocarnos y nosotros mismos podemos perfilar mal un personaje. Entonces es importante para mí, por ejemplo, antes de un casting, a veces me mandan casting de personajes que no compaginan conmigo, ni en la edad ni en el carácter. Entonces hay personajes que yo digo, no, yo no me veo ahí. Eh, por muchos factores, pero cuando me llega un personaje que quiero hacer, pues evidentemente analizo la historia sociocultural, analizo mucho la edad, el contexto, de dónde viene, si es una persona buena, mala, ingenua. A veces nos mandan los perfiles, a veces no, pero por el estilo del guión, por el estilo de los diálogos, uno puede ir entendiendo hacia dónde va determinado personaje. Trato de no dejarlo como trato de no inventármelo, sino de obtener como argumentos para poderlo desarrollar. Ok, y de los personajes que has interpretado, ¿hay alguno en especial como que tú digas, este me marcó o como alguno que haya sido tu favorito, por decirlo así? Siento que hay personajes que sí te marcan porque has llegado a la esencia y el corazón del personaje. Personajes que sin darte cuenta han ejercido una enorme influencia sobre la audiencia. Te voy a poner un ejemplo. Yo hice un personaje muy largo para Hombres de Honor. Hombres de Honor fue una serie que vio a alguna generación de personas, una serie que duró 15 años al aire y que la repetían y la repetían y la repetían, pero el personaje digamos que no era del otro mundo, pero ese personaje generó un poder de influencia tal que hoy en día me encuentro personas que hicieron carrera o que hicieron transformaciones en su vida a partir de ese personaje. Digamos que los personajes que te marcan a ti. Una vez sí, una vez me encontré a un coronel del ejército y dijo que era coronel por mi culpa.
Y yo no entendía, yo digo, ¿cómo así que por mi culpa? Me decía, sí, porque cuando yo lo vi a usted en televisión, yo vi que su personaje era muy creíble, tenía muchos principios, era un personaje como que cualquiera quisiera imitar. Y ese personaje lo llevó a tomar una decisión de vida importante. Entonces, a veces a nosotros nos marcan los personajes, pero a veces esos personajes marcan a esas personas que nos vieron. Ok, pero tremendo lo del señor que quiso ser coronel, o sea, impactante el nivel que un actor llega a tener en la influencia en las personas. Sí, pero fíjate que eso es un arma de doble filo. Yo recuerdo mucho una serie en la cual actué ahí, de hecho hice un pastor falso. Era muy divertido, pero igual eso lo hice en Pandillas, Guerra y Paz. Lo que a mí me sorprendió es que muchos personajes creyeron que eran así, creyeron que eran pandilleros, creyeron, esos personajes sí que marcan. Y en su vida tuvieron desaciertos y accidentes porque los personajes lograron trascender en su vida personal. Entonces eso les trajo muchos problemas y ese es el tipo de marca de los personajes que yo he evitado, pero un personaje evidentemente puede influir en tu vida o en la de los demás. Bueno, y yo leí que, corrígeme, fuiste director del Teatro Nacional. Ah, bueno, ¿Cómo ¿qué fue ese pasa? proceso? ¿O actualmente lo eres? ¿O cómo es ese proceso? No, te voy a resumir la historia porque eso fue algo que yo no busqué. Un día, un día me llamaron del Teatro Nacional porque había una audición para una obra de teatro musical. Yo no quería ir porque yo no sé cantar. Tengo oído, pero no canto, no afino, no canto. Entonces, después de pensarlo mucho y pensarlo mucho y pensarlo mucho, tomé la decisión de ir. Me acuerdo que en esa audición estaba Miguel Baroni, en esa audición estaba Alejandro Martínez, en esa audición había un par de actores reconocidos y curiosamente me dijeron, no importa que no cantes, porque esto lo vamos a grabar en un estudio y en un estudio te podemos hacer cantar, vamos a la audición y en la audición me gané el personaje principal. A partir de ahí empecé a conocer un poquito más del Teatro Nacional, todo eso sucedió en la Castellana y tenía muchas inquietudes porque la producción siempre me había gustado. Entonces me dijeron, ¿quieres ser el administrador del Teatro Nacional? Y yo no tenía ni idea. Duré ahí casi 12, 15 años, pero entonces yo les dije, bueno, hagamos una cosa, yo acepto, pero si yo no sé o no sirvo, me echan. Yo no tengo problema, me echan, pero si sirvo, pues chévere, porque voy a aprender. Entonces, más que director, no, fui actor y administrador en el Teatro Nacional. Por supuesto, aprendí muchísimas cosas de iluminación, de producción, de la trasescena, pero he sido director de teatro, sí, pero digamos que en mis propios proyectos o proyectos a los cuales me han invitado. Ok, sí, también te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué tal es ser director de tus proyectos? O sea, ¿te sientes más como delante o detrás de la cámara? ¿Cómo te va en ese, siendo como director? Fíjate que es chévere porque en mi generación aprendí que los directores dirigían a los actores verdaderamente. En mi generación no es como hoy que los directores son a veces un poquito más distantes, sobre todo en el cine y la televisión. Tú ya vas con un guión, pero ellos fácil te dejan solo o te mandan el asistente al set. No todos te dirigen. Hoy en día saben más de óptica de lentes, de factura, que de dirigir. Entonces, cuando yo dirijo, me gusta porque yo ya estuve al otro lado de la cámara o a veces sigo estando. Entonces, comprendo muy bien la psiquis del actor, comprendo muy bien de qué manera le puedo dar herramientas y le puedo ayudar a lograr interpretar personajes en las diferentes facetas. Me gusta mucho la dirección, la combino con la producción, pero me gusta porque comprendo el rol del actor, porque mi vida me he desempeñado como actor, entonces es bien interesante, pero también cuando soy dirigido me gusta ser obediente, escuchar y acatar las instrucciones de un buen director. Y ahorita mencionaste que tienes una academia de artes escénicas, ¿sí? ¿Cómo empezó este proceso? ¿Es presencial, es virtual, es solamente para niños? ¿Cómo? Bueno, no, te pongo en contexto, yo soy muy creyente. Sí, claro.
Y yo tenía una academia. La academia la tenía con un socio, la academia se llamaba Casa Actores, era una academia con un nivel muy alto, mucho profesionalismo. Pero el problema con las academias que tienen ese rumbo es que tienen unos métodos muy agresivos para enseñar. Digamos que se maltrata mucho a la persona que tiene el sueño de ser actor. Y poco a poco me fui dando cuenta que yo no encajaba en esa forma de enseñar y que me estaba volviendo así. Decido renunciar y decir, no, yo no puedo ser lo opuesto a lo que yo creo. Creo en los principios y los valores, pero también creo que las personas tienen un sueño y tienen derecho a aprender. Así que enseñar con amor es diferente a enseñar a partir de la destrucción de la persona. Entonces no voy mucho con esos métodos que hoy por hoy consisten en gritar a la gente para que aprendan. No, no. Soy estricto, sí, pero no, pero me gusta como cambiar la manera de hacer las cosas, decidí cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces decido en la pandemia hacer talleres virtuales de producción. Tuve alrededor de 40 niños y los 40 niños logramos hacer con ellos series webs, logramos hacer con ellos muchos formatos que están colgados en el canal de YouTube que tenemos en la academia. Y a partir de ahí se me despierta el sueño de volver a crear una academia diferente. Entonces un día me encuentro con una amiga y le digo, mira, yo tengo un sueño, pero nadie quiso hacerlo conmigo, así que, ¿qué te parece? Nos sentamos, nos juntamos y nos dimos cuenta que compartíamos la misma visión, porque habíamos compartido academia, había sido mi alumna. Entonces, esa persona es cristiana. Decidimos crear una academia profesional en principios y valores, de tal manera que nosotros nos dimos a la tarea de hacer una academia integral de arte. Entonces, cuando decimos integral es que la persona, aparte de la integralidad como ser humano, entonces las personas las llevamos a complementar su talento bailando, cantando, actuando y produciendo cine. Así que nos fortalecimos, tenemos una academia de teatro musical. Digamos que es lo que más nos gusta y todo termina ahí. Bueno, yo creo que ya para terminar, me gustaría que le dieras un consejo a todos esos jóvenes o niños que quieren ser actores o directores aquí en Colombia. ¿Qué les aconsejarías? Bueno, Sarita, perdóname, yo no entendí en la entrevista. Sari, ¿tú estás estudiando comunicación? ¿Qué estás estudiando? Señor, comunicación social. Ah, ok. Sí, te contaba antes de empezar la entrevista que me habían hecho, había tenido un conversatorio sobre actuación para los universitarios. Y yo lo que creo con los estudiantes y los niños que sueñan y que sabe uno o saben sus papás que tienen un don, talento, que hay que desarrollarlo, lo importante es entender que en el arte hay un propósito y hay que aprender a entender el arte, arriesgarse, sobre todo encontrar la pasión, porque a veces, por lo menos si tú sientes que tienes un acercamiento hacia el arte, por lo menos date la oportunidad. Es posible que el arte no te funcione para tu vida profesional, porque a lo mejor no es lo que estás buscando, pero sí es una herramienta muy válida para tus destrezas cognitivas, para tu destreza intelectual, para tu manera de expresión. Entonces, el experimentar o darte la oportunidad de probar el arte te puede llevar a que puedas descubrir esa pasión y puedas descubrir que el arte es lo tuyo. Puede que no, pero muchas personas no lo han intentado. Así que si ustedes estudian actuación o estudian arte, háganlo con convicción.